Y dice la Biblia que la maldad llegará a un nivel de tal magnitud que Dios tendrá que intervenir personalmente. Y en ese valle gigantesco que hemos visitado infinidad de veces, llamado el Valle de Megiddo, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón, la última y gran batalla, donde dice la Biblia cómo morirá la gente, qué tipo de armas se van a utilizar, cuánto tiempo van a estar enterrando cadáveres, etcétera, etcétera. En ese lugar el Señor derramará de su ira para que todo el mundo sepa que aunque muchos se han burlado y reído de Dios, el Señor nunca pierde, el Señor siempre gana todas las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Esa nación de Irán o de Persia, si lo prefieren, ha sido tan usada a lo largo de la historia para lo bueno y para lo malo. Tengo aquí una pequeña lista, después si quieren anotarla. ¿Les suena a ustedes Ciro el Grande? ¿Ciro el Persa? La Biblia dice en Isaías capítulo 45, años antes de su nacimiento, que nacería un rey persa que le pondrían sus padres el nombre Ciro, que sería el que le permitiría a los cautivos de Judá volver a Jerusalén 70 años después del cautiverio. ¿Cómo podía saber Isaías que un hombre nacería, que se llamaría Ciro, y que sería el instrumento, la llave que Dios iba a utilizar para decirle a los judíos: los que quieran volver, vuelvan a Jerusalén y restauren la ciudad? Muchos volvieron, otros no. Y muchos volvieron en la época de Zorobabel, ¿se acuerdan? En la época de Nehemías, en la época de Esdras, y reconstruyeron la ciudad. Y Ciro, que era persa, que era iraní, así como Abraham era de Irak, ¿verdad? Pues fue el instrumento que Dios utilizó para que su pueblo volviera. ¿Quién no ha oído hablar de Darío? El rey Darío, el persa, mencionado también en Daniel capítulo 6, a partir del verso 25 en adelante. Otro rey persa mencionado. ¿Quién no ha oído hablar de Artajerjes, que era el nieto de Darío, que fue el que le dijo a su ejército: devuélvanle todos los tesoros que se les robó a los judíos para que vuelvan a Jerusalén a reconstruir el templo y a reconstruir las murallas y la ciudad santa de Jerusalén? ¿Quién no ha oído hablar de un rey llamado Asuero, que se casó nada más y nada menos que con la reina Esther? Así que tenemos a Darío, a Ciro, a Artajerjes, a Asuero, reyes que fueron tremendamente utilizados por el Señor para que los planes de Dios se cumplieran. Pero así como hombres paganos, hombres no pertenecientes al pueblo de Israel, fueron utilizados para bendecir en un momento puntual de la historia al pueblo de Israel, también otros fueron utilizados por el diablo para tratar de impedir el avance y el crecimiento y el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Y en los últimos tiempos vamos a ver estas dos cosas tan interesantes. Por un lado, personas sensibles, abiertas al Espíritu de Dios, a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Pero por otro lado vamos a ver un periodo de tinieblas, de frialdad, terrible como nunca antes en la historia de la humanidad. Y la pregunta es, si sabemos que las cosas se van a poner de mal en peor y que la economía y todo va a ser sacudido de una forma tremenda, ¿cuál es la recomendación que nos da la palabra a nosotros como creyentes?